Bueno, acá les he dibujado distintos polígonos y les he escrito las fórmulas para que ustedes puedan averiguar el área de estos polígonos, ¿sí? Primero rápidamente se las voy a leer porque quiero que sepan algunas cositas que por ahí no entienden en cuanto ven la letra. Fíjense, para averiguar la fórmula para averiguar el área de el triángulo es la medida de la base, por la medida de la altura, que es esta de acá, multiplico ambas medidas y a eso lo divido por 2, ¿sí? Esa es la fórmula para medir el área del triángulo. Ahora, si yo me vengo al rectángulo, la fórmula es base, la medida de la base, por la medida de la altura. Nada más que eso. Les cuento un dato que es curioso, en realidad no los va a modificar mucho a ustedes. Pero fíjense que acá el rectángulo es base por altura y el triángulo es base por altura dividido 2. ¿Saben por qué es dividido 2? Porque si yo trazo una línea acá, en el rectángulo, ¿qué se determinan? 2 triángulos. Entonces, por eso, como en un rectángulo entran 2 triángulos, si trazo esa línea, por eso es que esta fórmula es base por altura sobre 2. Pero es un detalle nada más que yo les quería contar. No se enojen conmigo, el conocimiento no ocupa lugar. Después tenemos acá el paralelogramo. La fórmula del paralelogramo es la misma que la del rectángulo, base por altura. Acá tenemos el trapecio. Fíjense que tenemos una B mayúscula que significa que es la base grande, la medida de la base grande de esta. Uy, se me fue ahí, la base grande, más la base con B minúscula, la base más pequeña, ¿sí? Voy a sumar la medida de la base grande más la base pequeña. A lo que me da esa suma lo voy a multiplicar por la altura del trapecio y lo voy a dividir por 2, ¿sí? Después tenemos el rombo. En el rombo tengo también una de mayúscula y una de minúscula. ¿Por qué? Porque es la medida de la diagonal grande por la medida de la diagonal pequeña. Y una vez que hice esa multiplicación, lo voy a dividir por 2. Acá les escribí de nuevo la fórmula del cuadrado, que es lado por lado, ¿sí? La medida de sus lados al cuadrado. Y acá les he dibujado un polígono regular. Recuerden, por favor, que los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales. Entonces podríamos tener un pentágono, un hexágono, bueno, que a ustedes les encanta aprenderse los nombres, el heptágono, el octógono, el eneágono y así sucesivamente. Mientras tengan todos sus lados iguales van a ser regulares. ¿Cómo es la fórmula para averiguar la superficie si a mí me dan un polígono, como en este caso, que tiene más de 4 lados? ¿Sí? Porque acá teníamos 3 lados, el resto 4 lados y este ya estoy hablando, fíjense, 6 lados. ¿Cómo hago? Bueno, siempre que tengo un polígono regular, la fórmula para averiguar el área es perímetro, o sea que primero voy a tener que averiguar el perímetro, cuánto mide su contorno, multiplicado por la medida del apotema. ¿Qué es el apotema? Es una recta perpendicular que se traza desde el centro de un polígono regular hacia alguno de sus lados. Este es el apotema, ¿sí? Eso es el apotema. Entonces yo voy a multiplicar la medida del perímetro por la medida del apotema y el resultado de esa multiplicación lo voy a dividir por 2. ¿Qué es importante? Porque ustedes ahora ven fórmulas con letras. Siempre que se les pida que averigüen el área de un polígono, se les va a decir a ustedes, supónganse, averigua el área de un paralelogramo que tiene como medida de su base tanto y de su altura tanto. Entonces ustedes ahí con esos números van a poder aplicar esta fórmula, ¿sí? O sea, así, por ejemplo, planteado este paralelogramo o este rombo o este rectángulo, yo no puedo averiguar el área porque no tengo números. Yo necesito saber esto, cuánto mide, ¿sí? En este caso voy a necesitar mínimo la medida de la base y de la altura. Acá la medida de las diagonales. Acá voy a tener que sacar el perímetro y voy a tener que saber cuánto mide el apotema. Acá cuánto mide la base grande, la base chica y la altura. Acá en el triángulo lo mismo, qué altura tiene y cuánto mide su base.
Esos son datos que se les van a suministrar o si bien hay ejercicios que son un poquito más complicados, en donde, por ejemplo, a mí me pueden decir, yo me puedo encontrar con un problema en donde diga, averigua la superficie o el área de un triángulo que tiene tal medida de base y tal medida de altura. Bueno, re fácil, porque yo, base por altura, sobre 2, listo. Muchas veces no me dan todos los datos. Entonces, ¿qué pasa? Me van guiando con pistas, con pasos para que yo averigüe la medida de los datos que necesito y ahí sí poder resolver esto que son las fórmulas de área para poder saber cuánto mide el área de cada polígono. Recuerden lo importante, cuando nosotros hablamos de perímetro, el resultado de aplicar esas fórmulas de perímetro o de sumar los lados me va a dar centímetro, metro, kilómetro, hectómetro. Todas las medidas o las unidades de longitud que hemos visto nos la va a dar en el perímetro el resultado. Pero cuando hablamos de área, en el resultado, esa unidad de medida siempre va a estar elevada al cuadrado, ¿sí? O sea, va a ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, decámetros cuadrados. ¿Por qué? Por esto que les expliqué en el video anterior. Cuando yo aplico la fórmula, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá, base por altura. Yo digo que la base mide 6 kilómetros y la altura mide 2 kilómetros. Lo voy a plantear acá abajo, así ustedes lo pueden ver. Yo tengo que hacer base por altura. 6 kilómetros por 2 kilómetros. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer 6 por 2, 12. Y kilómetro por kilómetro, kilómetro cuadrado. Esto, les vuelvo a remitir, es como cuando vimos potenciación. Cuando nosotros teníamos cualquier número multiplicado por sí mismo 2 veces, lo elevábamos al cuadrado. Bueno, en el caso de las unidades de longitud es lo mismo. Como está multiplicada por sí misma 2 veces, la pongo al cuadrado. Entonces recuerden, en el perímetro a mí me va a dar kilómetro en el resultado. En el área me va a dar kilómetro cuadrado. Ténganlo bien presente y todas las dudas me preguntan. Los quiero un montón. A cuidarse.